Y este es el saludo del Santo Padre. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Proseguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, Continuando con las catequesis sobre la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium, queremos prepararnos a reflexionar sobre algunos elementos que constituyen la Sagrada Liturgia, como el rito, el signo y el símbolo. El Concilio Vaticano II, beneficiándose del valioso trabajo del movimiento litúrgico, nos ha ayudado a redescubrir una verdad muy viva en la conciencia de la Iglesia antigua y en la enseñanza de los padres. Los ritos de la liturgia cristiana no son un revestimiento exterior del ministerio sacramental, un conjunto de ceremonias arbitrarias, sino que son la mediación eclesial a través de la que nos llega el don divino. Precisamente por eso el concilio invita a comprender el Mysterium Fidei, que se realiza en la liturgia a través de los ritos y de las oraciones. Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita. El rito da forma a la acción litúrgica y a través de ella a nuestra vida, generando en nosotros una sensibilidad espiritual que nos hace capaces de saborear la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Naturalmente, esto sucede si nosotros no nos quedamos al margen o como espectadores mudos respecto a la liturgia, sino que participamos con todo nuestro ser, cuerpo, mente y corazón, en obediencia al mandato del Señor. A través del sagrado rito nos formamos en la escucha de la palabra de Dios, en la acción de gracias y en la adoración, en el hecho de compartir de forma fraterna y en la comunión eclesial. Descubrimos que somos una asamblea de muchos rostros, reunida por la misma fe. Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita. El rito nos implica en una secuencia de gestos y de oraciones bien definida, que a veces puede contrastar con nuestra tendencia individual a la espontaneidad. Su lógica no consiste en cerrar la libertad en esquemas. Al contrario, con la sobriedad solemne de sus ritmos, el rito interrumpe actividades frenéticas, reconduciéndonos a lo esencial. Descubrimos así otra dimensión de la acción, que no se rige por los cálculos productivos, y otra experiencia del tiempo y del espacio. En el rito experimentamos una lógica de gratuidad. Encontramos un descanso que regenera el corazón. Reconocemos que nos precede la gracia divina. Aprendemos a vivir a un ritmo habitado por el Espíritu Santo. La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia. La gramática del rito está entretejida con los signos y los símbolos propios de la liturgia.
En ella, como afirma el concilio, los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre. El Catecismo de la Iglesia Católica profundiza el valor de estos signos, recordando que su significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana, se perfila en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y en la obra de Cristo. Es emblemático el signo del agua, de los orígenes de la creación al diluvio, del paso del Mar Rojo al Jordán, hasta el agua que brota del costado de Cristo y se convierte en signo sacramental de la inmersión de su muerte y resurrección. Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi. Signo y símbolo son términos que a menudo se usan como sinónimos. En realidad, un signo es simbólico cuando es capaz de remitir no solo a una idea, sino a todo un sistema de significados y de valores. Así, por ejemplo, cuando se nos rocía con agua bendita, se reaviva en nosotros la conciencia del don recibido con el bautismo y en nuestra adhesión a la vida nueva en Cristo. En segundo lugar, los símbolos tienen esencialmente un carácter práctico, siendo sobre todo acciones más sencillas y comunes, como arrodillarse y darse la paz, o más exigentes, como los actos que constituyen cada sacramento. Sobre todo, los símbolos tienen una dimensión singular, performativa y transformadora, tanto hacia los elementos materiales que los componen, como hacia los elementos que entran en contacto con ellos, generando pertenencia, tocando el corazón y la mente, suscitando auténticas relaciones eclesiales. Nella lettera apostolica Desiderio Desideravi, Papa Francesco, en la carta apostólica Desiderio Desideravit, el Papa Francisco, haciendo suya una afirmación de Romano Guardini, identificaba la primera tarea del trabajo de la formación litúrgica. El hombre ha de volver a ser capaz de símbolos. Necesitamos dejarnos educar por los ritos de la liturgia, cuidando con delicadeza y sin arbitrariedad la belleza de nuestras celebraciones y comprometiéndonos con una auténtica mistagogía. La experiencia de una liturgia viva y devota acompañada por una oportuna catequesis mistagógica es el mejor recurso para volver a despertar en todos esa apertura al encuentro con Dios, que en la lógica de la encarnación solo puede tener lugar involucrando a todo el hombre, espíritu, alma y cuerpo. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios, objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuando con las catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, hoy nos centramos en tres elementos constitutivos de la Sagrada Liturgia: el rito, el signo
el símbolo, el rito en el que estamos llamados a participar con cuerpo, mente y corazón. Es el medio eclesial que, dando una forma definida a la oración, nos ayuda a alcanzar los dones divinos. Está compuesto de signos sensibles que realizan la santificación del hombre, como el agua en el bautismo, y de símbolos que nos ayudan a dar significado y valores más profundos a la realidad que percibimos. Los símbolos son además gestos sencillos, como arrodillarse, darse la paz, o acciones más complejas, como los actos constitutivos de cada sacramento, que transforman tanto los elementos materiales como a quienes entran en contacto con ellos, generando un sentido de pertenencia, tocando el corazón y la mente y suscitando auténticas relaciones eclesiales. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a dejarse formar por los ritos de nuestras celebraciones, participando activamente en ellos, para que estos verdaderamente sean un encuentro vivo con el Señor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Una particular palabra deseo reservar a los sacerdotes y a los religiosos de Oriente Medio. Acompaño con mi oración y mi bendición su ministerio y las esperanzas de sus respectivos países. Me dirijo finalmente a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Esta semana se celebra la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, o según la más antigua forma latina, la solemnidad del Corpus Domini. En la Eucaristía contemplamos a Jesús, pan partido y donado para cada uno de nosotros. Expresión de la piedad eucarística popular son las procesiones con el Santísimo Sacramento que se desarrollan en las calles de tantos países. En tal sentido, animo a mantener viva esta bella manifestación de fe pública, de este testimonio de fe público, y a todos les imparto mi bendición. Y ahora nos disponemos a entonar el canto del Padre Nuestro. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.